¿Qué tal? Sean bienvenidos una semana más a esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que hoy vuelve a ser tertulia agraria. Estamos en ese pequeño espacio de tiempo, cada vez más pequeño, entre que finaliza la campaña de vendimia y que arrancan las jornadas preliminares de la recogida de la aceituna. Y en esta ocasión ambas campañas tienen entre medias el proceso de renovación buscado y ansiado en la denominación de origen Valdepeñas, fechado para el próximo 27 de noviembre, fecha para la cual cada uno de los colectivos, tanto de productores de uva como de comercializadores y transformadores, tienen que haber designado a sus representantes para los nuevos órganos: presidencia, junta directiva y asamblea. Vamos a empezar pasando revista o haciendo balance de lo que ha sido esta vendimia 2020. Tenemos que volver a ponerle el epíteto de atípica por cuestiones obvias, pero tenemos también que repasar que fue una vendimia marcada inicialmente por la movilización agrícola, los bajos precios, un 30% se hablaba con respecto a la campaña anterior. Finalmente los precios no se movieron y ha habido una cosecha de uva adscrita a la denominación de origen de 108 millones de kilos, la mayor parte de uva tinta. Ya veremos en qué medida ese incremento de 3 millones de kilos de uva más respecto a la campaña de 2019 obedece a la aprobación del incremento de la productividad, del rendimiento de las parcelas, de las hectáreas. Presento a la mesa, empezando por mi derecha, Gregorio López de Lerma, agricultor, ex vicepresidente de la denominación de origen Valdepeñas, ex presidente también de la cooperativa olivarera de Valdepeñas Colival. Gregorio, gracias por participar por primera vez, esperemos que no sea la última, en esta tertulia de actualidad. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por invitarme, es un placer pues, poder compartir con estos compañeros pues todos los temas de actualidad que vas a tratar, ¿no? Abrimos el melón contigo. ¿Cuál es la perspectiva que ves en cuanto a cotización de la materia prima de la aceituna y en cuanto a producción? Vale. Antes de meterme en lo que son los datos locales, me gustaría poner en contexto lo que es la producción a nivel mundial, que anualmente roza las 3,2 millones de toneladas a nivel global, y que la producción española suele estar en torno a un 50% de la producción mundial. Es decir, que España es la suma de todos los países es igual a la producción de España, ¿no? Las expectativas que hay a nivel mundial es que va a caer la producción en torno a un 3%, son las estimaciones de los primeros aforos de cosecha que se hacen a nivel mundial, y que a su vez el consumo va a aumentar en torno a un 7%. Eso, pues venimos de campañas donde ha habido dificultades en la comercialización, principalmente porque concretamente en la pasada campaña tuvimos el 57% de la producción mundial. Pone de manifiesto pues la falta de vertebración y estructuración que tiene el sector a nivel nacional, y fue también un poco la bajada de precios influida por los aranceles de Estados Unidos, concretamente al aceite español, que sirvieron de excusa para los operadores a nivel mundial pues para poner a la baja o presionar a la baja la cotización de los aceites. Con los datos que antes te he mencionado a nivel global, se espera pues que las cotizaciones en origen empiecen a repuntar. De hecho, ya en los mercados a futuros pues se está viendo, sobre todo en la variedad virgen extra, en los AOVs, unas cotizaciones al alza con respecto a la que teníamos hace unos meses, y en cuanto a nivel nacional se prevé una cosecha ligeramente inferior a la pasada campaña, y a nivel local pues debido a las condiciones climáticas y sobre todo de pluviometría, pues no es una cosecha uniforme en toda lo que es la localidad o en la provincia. Hay olivares con una producción muy elevada y otros que apenas tienen producción, ¿no? Pero a pesar de eso se prevé un incremento importante con respecto a la cosecha pasada, que fue muy baja. Fernando Prieto ha sido de esta tertulia. La mitad de la producción de aceituna del mundo se concentra en España, pero no la mitad, ni mucho menos, de la comercialización envasada. Seguimos siendo un país y una región granelista. Sí, desgraciadamente nos hemos dedicado mucho tiempo y por tradición a producir y no a vender.
y eso se paga la consecuencia que tenemos en la actualidad. Evidentemente vamos progresando, cada vez se va comercializando más, pero seguimos dependiendo mucho sobre todo de los italianos, que son los que comercializan en gran medida el aceite español y en mucha medida el aceite mundial. Ellos han tenido un carácter mucho más comercializador y de expansión a nivel global, más que nosotros, y nosotros por eso tenemos ese problema. Es de decir que, como comentaba Gregorio, que efectivamente los aranceles han contribuido, pero creo que ha sido una de las excusas que no tienen excesivo peso, porque el arancel ha ido al producto final terminado, es decir, al embotellado. Los graneles no han tenido arancel y España sigue vendiendo todavía mucho granel. Es decir, que bueno, que dentro de que efectivamente ha habido un choque y ha habido una consecuencia con cierta relevancia en el arancel, no ha sido la gran causa. La gran causa ha sido la especulación de Italia, y yo creo que hay que empezar a decir las cosas como son, porque a los italianos no le ha venido el arancel y ellos han aprovechado esa circunstancia, puesto que como no estaban metidos en el global de la aviación europea, pues ellos han aprovechado ese tirón y como consecuencia pues a nosotros nos han machacado un poquito más. Hablábamos antes de iniciar que en Valdepeñas recae entre los dos centros de transformación, entre las dos almazaras que hay, la cooperativa y Pepillo, pues entre un 12-13% de la transformación total de la aceituna producida en Castilla-La Mancha. Importante cifra. Muy importante, ¿no? Eso significa de que, bueno, de que nuestra localidad ya no dependemos directamente del vino, que aunque sí seguimos siendo una gran parte importante, ya le vamos dando también relevancia al olivar y en especial a la aceituna. Bueno, pues vamos a ver si además de que producimos eso y tenemos la capacidad de transformar en estas dos empresas, pues vamos a tener también la capacidad de venta. Vamos a dejar un poco los graneles en la medida que podamos y con la ayuda de todos, y vamos a ver si somos capaces de venderlo envasado, porque eso sí que realmente lo que influye e importa es el valor añadido que trae la producción. Con eso, evidentemente, haríamos de que subiesen los precios en origen, sobre todo de la aceituna. Tomás López Fernández también ha sido de la tertulia. Te preguntaría inicialmente, y ya abrimos debate o tertulia como queráis, el cultivo del olivar se ha configurado y ha progresado y se ha definido como la gran alternativa de cultivo leñoso a la vid, que ha tenido una pérdida de rentabilidad pasmosa en las últimas 3 décadas. No sé si eso lo ha compensado en cierta medida el cultivo de la aceituna. Yo no sé cómo tú lo ves. Bueno, el cultivo del olivar últimamente estamos viendo que se ha intensificado en cuanto a plantaciones, y estamos viendo también que la gente, pues aparte de diversificar, es también buscar una salida a lo que es la tierra de barbecho. Los cereales están como están, no somos una zona cerealista, los métodos de producción cerealistas no los tenemos implantados en esta zona, y entonces la gente lo que hace es buscar una alternativa. La viña está más regularizada, el cultivo está intervenido, y como el cultivo del olivar está libre, pues aquí Anchas Castilla, el que tiene tanto y ya me voy un poco a lo que es la finca grande, las grandes extensiones. Incluso el otro día leí que las grandes financieras y los grandes bancos están invirtiendo en terreno para poner oliva y para implantar oliva. Y es lo que hay, es lo que vamos a ver de aquí a unos años. Vamos a ver, bueno, ya lo estamos viendo, como la caída de precios, al no haber una intervención del mercado directa, al no haber un precio de origen obligatorio, pues va a ser la ruina del pequeño y el mediano agricultor. Es lo que estamos viendo. Un producto, un cultivo que está totalmente libre de mercado, lo hemos puesto todo en manos del libre mercado, puro y duro, y como no hay trabas a la plantación, aquí el que quiere pone miles y miles de olivas. Ya lo estamos viendo, y lo estamos viendo. Entonces, por ahí creo que van a ir los tiros en los próximos años. Es verdad, y como decían los compañeros, que los aranceles han sido solo la excusa para que las grandes distribuidoras machacar el precio. Y es lo que pasa siempre. Cuando dejamos todo en manos de las distribuidoras, pues aquí todo son excusas. Lo podemos ver luego en el tema de la viña, igual, ha pasado exactamente lo mismo. El ministro de Agricultura llamó a todos los sectores implicados al principio de vendimia, allí a Madrid, los llamó a Madrid y les dijo: señores, ni las cifras que yo tengo, ni los precios que hay, ni las expectativas de cosecha marcan el inicio, están marcando tan pesimistamente el inicio de campaña. Pero bueno, eso es como el que tiene todas esas a la barriga. Es decir, prevés que la confrontación ya casi endémica
que se está dando entre productores de uva y grandes operadores se va a acabar dando, van a seguir la misma senda los productores de olivar. Sí, sí, por supuesto, porque es que el año pasado no hubo cosecha. ¿Cómo hemos liquidado la aceituna? No he hecho todas las cifras porque hemos recibido la liquidación de la cooperativa y gracias a la Colivar, pues oye, están emprendiendo una línea de mercado buenísima que hace ya varios años que la llevan, pero como tengamos que estar en manos de los grandes operadores, bueno, ya lo estamos viendo ya los resultados, no hay límite, no hay coto, todo es el libre mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que las cadenas machacan, las distribuidoras machacan y todo recae en el último eslabón, como siempre ha pasado. Gregorio, Fernando, os pido también análisis sobre la evolución de la industria agraria del olivar en los últimos años, y si esa lectura pesimista que hace Tomás, pues si la compartís en alguna medida. Yo me gustaría decir que es de los pocos cultivos donde la oferta está muy próxima a la demanda y donde la producción mundial crece a un ritmo casi inferior a lo que es la demanda, el incremento de consumo. No debemos de olvidar que de todas las grasas comestibles que se utilizan en la alimentación, el aceite de oliva apenas la cuota de mercado es del 3%, con lo cual el recorrido puede ser amplio, pero eso no quita pues las afirmaciones que dice Tomás, y es cierto pues que tenemos un sector muy mal estructurado, mal vertebrado, porque el tener más del 50% de la producción mundial nos exige una responsabilidad como sector y como país, ¿no? Es decir, al primer productor de petróleo nadie le puede chistar. Pues en este caso debería ser lo mismo, es decir, el primer productor de aceite del mundo tiene la responsabilidad de liderar el comercio mundial de esa materia prima, ¿no? Por lo menos de liderarlo, ¿no? Y eso no sucede. No sucede porque aquí entramos en los debates autonómicos, entramos en el reparto de las ayudas de la PAC, que hoy por cierto han salido las cifras. Comentaremos. Del presupuesto europeo aprobado. Y bueno, pues en vez de hacer un plan de vertebración nacional y defender un producto estrella que es único, que solo se puede cultivar en la cuenca mediterránea y donde hay unas limitaciones geográficas por clima y por condiciones de cultivo, pues que impiden una expansión en muchísimos territorios del planeta, es una ventaja que deberíamos de aprovechar, pero evidentemente tenemos que trabajar por vertebrar. Y incidiendo en lo que decía Tomás, pues efectivamente muchas veces la agricultura o el sector primario es la moneda de cambio de muchos intercambios comerciales que se hacen a nivel global, muchos acuerdos que nada tiene que ver con otro sector, pero somos los que pagamos los platos rotos. Y luego pues la propia distribución en el ámbito nacional muchas veces utiliza como producto reclamo los productos agrarios para atraer al consumidor y muchas veces vendiendo por debajo de los costes de producción, ¿no? Y eso hay que de una vez por todas regularlo e impedir que esas prácticas abusivas se repitan. Fernando, recuerdo que alguna autoridad europea, en plena negociación de la PAC, no este año, sino en periodos anteriores, hablaba de que hay un mar de vino que inunda el mercado mundial y que había poco margen de mejora, de que creciese el consumo y la demanda. Pero en el caso del aceite sí que hay todavía esto está virgen, el planeta. En fin, ¿cómo lo ves? Evidentemente nos gustaría que fuese así, pero yo lo he puesto muchas veces de ejemplo, incluso aquí alguna vez. Nos juntamos los cuatro y nos bebemos una botella de vino o dos. Bien. Si nos juntamos los cuatro, aunque mojemos aceite de estajo, no vamos a beber media botella, ¿vale? Es decir, el consumo, por mucho que crezca, está limitado. Y luego cambiar los hábitos y los gustos cuesta mucho tiempo. No significa con eso de que no vamos a ir pudiendo crecer, pero que cuesta muchísimo tiempo. Es decir, el que está acostumbrado a sabores de mantequilla a la hora de hacer cualquier tipo de comida va a ser muy difícil cambiarlo por un aceite, y más sobre todo cuando son de sabores intensos. Es decir, en la cuenca mediterránea este tema sí se puede hacer, pero en el tema anglosajón es bastante más complicado. No quiero decir con esto de que no lo vayamos a hacer, pero que es mucho más complicado y hay que hacer campañas con mucho esfuerzo y de verdad creérnoslo de que eso puede ser así. Y ahí hay que mojar a las administraciones que, de hecho, se mojan mucho a la hora de sacar leyes que luego son incapaces de cumplir, pero que la realidad está demostrando otra cosa. Y con respecto a lo que comentaban antes, hay dos cuestiones a diferenciar. Una cuestión es que la producción, tengamos capacidad de producir mucho, vengan lobbies o no vengan lobbies, o vengan quien venga, porque se quede libre. Y otra cosa es quien moltura, hace aceite y tiene capacidad de venta.
el problema de precio o no precio va a estar más en que la producción, evidentemente, pero también en la capacidad de venta. Es decir, si aquí concentramos la venta en 5 o 6 empresas, el problema va a ser mayor que si la venta de aceitunas se concentra en 40 empresas. Eso es indiscutible. Y la prueba la tenemos mal comparando Rioja, 1.200 bodegas, comparándola con Castilla-La Mancha, 500. Presumimos de que somos el primer viñedo del mundo, pero tenemos 500 bodegas, de las cuales hay más del 50% del mundo cooperativo que no se dedica a comercializar. Ahí tenemos el resultado del precio de uva. Basta, no hace falta más comparación ni más explicación. Si no somos capaces de salir al mercado a vender, siempre tenemos esa contrapesa. Y luego, retomando lo que plantea Tomás, la dicotomía se ha planteado muchas veces si tener cultivos protegidos o tener cultivos libres. Si tenemos cultivos protegidos, vamos a proteger el melón, vamos a proteger todo lo demás, con lo que eso lleva consigo. Y si tenemos productos libres, pues vamos a tenerlos libres. El único que está regulado son todos los derivados de los farmacéuticos, opiáceos y demás, y el viñedo, que el viñedo hay legislación a destajo. Y ya se lleva hablando mucho tiempo de que se va a terminar liberalizando. En 2040, según la nueva Yo PAC. pienso que va a ser antes. Yo pienso que hay dos diferencias claras. Pero creo, y termino, creo que esa cuestión habrá que hacerla sosegadamente y razonándola. En el mundo agrícola va a pasar como en todos los sectores industriales y comercializadores del mundo. Va a ser una selección natural, queramos o no queramos, y va a ser a saco. Es decir, hace un siglo la población agrícola era aproximadamente activa, sería el 22 o 23%, y estamos en el 3%. Y no se ha hundido el mundo. El minero ocurría lo mismo y no se hundió el mundo. Es decir, aquí estamos al doble de la población mundial. y estamos, quiero decir que poco a poco nos vamos a ir adaptando a las situaciones. No se ha hundido el mundo, pero se han despoblado las ciudades, ahora que los pueblos, perdón, se han despoblado los pueblos, no hay relevo generacional, que tanto hablamos del relevo generacional, las mujeres no tienen acceso todavía al patrimonio rústico, en fin, una serie de problemas que esa caída de la población agraria ha traído durante muchos años. Y en cuanto a lo que respecta, y te quiero contestar, de los cultivos protegidos o no, se entiende que los cultivos protegidos deben de ser los cultivos leñosos, que son los que tienen un proyecto a futuro, a varios decenas de años. Un melón, una cebada, lo que sea, un cultivo anual, es una tontería protegerlo, porque lo que este año proteges, en el segundo año se desprotege porque no se siembra. Entonces, si no hay una intervención clara de las administraciones, tanto en los precios mínimos en origen, como en los cultivos y las plantaciones, y el tema de que aquí cada uno ponga lo que le dé la gana, vamos donde estamos yendo. Mira, al libre mercado puro y duro, y a lo que tú dices, al envejecimiento de la población activa, a la despoblación y a una serie de problemas del ámbito rural, que sería prolijo y daría para otra tertulia. Sí, pero, hombre, entonces, por el tema, por la vía del mercado puro y duro, vamos como vamos. Yo no voy a poder nunca competir con un lobby que viene y me compra una finca, como el otro día leí, de nogales en Sevilla, ha puesto 100.000 nogales, se ha gastado no sé cuántos millones de euros, y ahora aumentar hasta los 600.000 nogales. ¿Qué está pasando con el almendro? Pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Pero, Tomás, ¿tú crees que va a caer el precio del nogal porque venga un lobby y plante 600.000 nogales? No. Pues entonces es que estamos discutiendo dos Pero vamos a cosas ver, distintas. Si lo pone... No estamos nos acercamos en algunos temas, pero en otros nos alejamos. Sigue, que te he cortado. No, que lo que iba a decir, el que ponga un lobby, 900.000 nogales, 18.000, si no es rentable lo va a abandonar. O sea, eso es indiscutible. Y no va a depender de que tenga 900.000 nogales o que tenga 300. Ya, pero es que esa rentabilidad la va a adquirir ese lobby por el medio de los bajos costes, que tú no puedes competir en los bajos costes. No puedes competir. Tomás, no. Y por el tema de la inversión, sí. No. Vamos a ver, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Tú, si compras una finca, la tienes que comprar de tu bolsillo y pagarla al banco. Y ese lobby a lo mejor tiene un fondo de inversión en Nueva York, que toda la ganancia se la trae y la implanta en la finca. Hombre, vamos a ver, competencia desleal pura y dura. Se ha llamado así toda la vida. No, yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo como competencia desleal. Libre mercado. Claro, es lo que dice el mercado. El mercado te va a decir, ¿quiero tus nueces o no quiero tus nueces? No, sí, ya lo sé. Pero olvídate de ese tema. Que estamos en una economía ultraliberal, donde no hay intervención de ningún motivo. Y desgraciadamente, si un pueblo se abandona, no es porque no esté protegido el cultivo o deje de estar protegido. Es decir, si tú vas y proteges el aceite, por ponerte un ejemplo como hemos empezado a hablar, y la botella de aceite, porque el cultivo tiene que dar rentabilidad, tiene que estar, por ponerte un ejemplo, a 5 euros, posiblemente el consumo disminuya.
Y cuando disminuye el consumo te va a sobrar aceituna. Y si te sobra aceituna no va a haber olivares suficientes para producir eso. Y si te vas a olivares secanos y marginales, por mucho que los protejas, no va a ser rentable. Y el pueblo se desprotege. Es decir, que vamos a la cadena contraria. Si podemos poner ejemplos parciales, los que queramos, parciales. Pero cuando lo miramos todo en una globalidad, hay una serie de medidas que las administraciones deben tomar, una serie de medidas que no se están tomando. Yo es que creo sinceramente, que en el mundo que vivimos, en el siglo XXI, estar intervenidos, pues es lo mismo que intervenir absolutamente todo. Y yo creo que el mercado, desgraciada o afortunadamente, es el que pone a cada uno en su sitio. Y si tenemos capacidad de vender, venderemos. Si no tenemos capacidad de vender, no vendemos. ¿Tú no crees que las explotaciones familiares y los pequeños agricultores tienen que tener una legislación que los proteja? ¿Tú no lo crees así, de esa forma? Gregorio pide paso y estamos cercanos al descanso, ¿vale? Yo creo porque cerrar y hacer un poco de cierre. Para mí, bajo mi punto de vista, el mayor problema que tenemos es que a nivel mundial solo hay 4 o 5 operadores que controlan eso sí que es un problema, la venta a nivel mundial, ¿vale? Y sin embargo, nosotros que tenemos el 50% de la producción, esa producción está aglutinada en cientos y miles de cooperativas. Entonces, somos miles a la hora de vender, no somos una sola voz, y entonces es muy fácil presionar cuando los lobbies quieren pues, los precios a la baja, ¿no? Entonces, una vertebración del sector a nivel nacional sería más que deseable para que sean 3, 4 solo voces a la hora de vender los aceites a esos 4 o 5 operadores que dominan el comercio a nivel mundial. Y ese es uno de los caballos de batalla que tenemos que liberar para vertebrar y estructurar la producción, porque, insisto, tenemos la responsabilidad de ser el mayor productor del mundo y debemos de liderar el comercio del mercado del aceite. Porque si estamos estructurados y bien organizados, nadie puede venirnos a poner o marcar los precios en origen. Pero eso pasa por una organización del propio sector. Pero no de intervención. Pero no de intervención. En el momento que intervengas eso se rompe, además. Justamente en un cultivo que antes lo he explicado, pues que lo que es la producción mundial con el consumo pues está absolutamente equilibrado, con pequeños desequilibrios en campañas puntuales. Yo pienso que los medianos y pequeños agricultores y las zonas rurales necesitamos el apoyo decidido de las administraciones autonómicas y estatales. Y no se ve por ningún lado. Y hay ejemplos multitud. Por ejemplo, si queréis tocamos el tema ya del vino directamente, pues nuestra administración regional todos los años se apunta al reparto de la reserva de derechos de viña. ¿Necesitamos en Castilla-La Mancha más viña para traer nuevas plantaciones a Castilla-La Mancha? Pues no. Junta de Comunidades todos los años se apunta a que el Ministerio haga el reparto. Yo bueno. Pongo más ejemplos. Vendimia en verde, medidas de destilación de crisis y medidas de alcohol que se sacaron con motivo COVID antes de la vendimia. Pues nuestra Junta de Comunidades estuvo mareando la perdiz, perdió 5 días, sacó la orden 5 días después porque no le interesaba la vendimia en verde. Y hay que decirlo aquí en Televaldepeñas. Tomás, nos estamos metiendo en el tema siguiente. Pido que, os propongo, mejor dicho, que antes de que hagamos el paréntesis publicitario, hagáis una lectura de urgencia, vamos a llamarlo así, de la negociación del nuevo periodo de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Un leve incremento, leve, no tan leve, creo que son 3.000 millones de euros más, para España, para el próximo periodo. No solo se mantenemos, sino que aumentamos un poquitín. Esto es un respiro, en fin, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo lo consideráis? Libremente. No sé si los datos que acabas de aportar son correctos. Yo he leído un titular, pero no he leído la noticia, y lo que sí había visto, he visto un recorte de 5.000 millones. Es lo que he visto, no lo sé. Pues, entonces, como no he leído la noticia en profundidad, pero no obstante, ya que has sacado el tema de paz, creo que no debemos pensar en la viabilidad de las explotaciones agrarias en cuanto a las ayudas. Las ayudas tienden a disminuir de una forma paulatina. La salida de Europa del Reino Unido pues conlleva a que España como país a nivel global dejemos de ser el perceptor de ayudas netas a ser alguien que tiene que aportar anual. Entonces, buscar la viabilidad de las explotaciones solo con respecto a las ayudas a mí no me parece un tema pues ni que merezca debate. Hay que buscar la rentabilidad pues en la eficiencia, en aportar al mercado un plus en calidad, en aportar al mercado y
en este debate nos podríamos perder, es decir, nuestra legislación a nivel europeo nos exige muchísimas medidas regulatorias y de control para ser preceptores de una pequeñísima cantidad de ayudas, por lo menos por hectárea en nuestra zona, y sin embargo otros países competidores no tienen esas exigencias a nivel, y luego importamos y consumimos productos de Sudáfrica, de China o de otra serie de países terceros que no son tan restrictivos y no tienen los productores tantas exigencias. Entonces, yo no me centraría en ese debate. Creo que la agricultura tiene que empezar a ser viable por la competitividad, por dar al consumidor un plus. Vivimos en una zona pues privilegiada desde el punto de vista ecológico, no en cuanto a recursos, pero muchos de nuestros productos pues prácticamente nacen ecológicos, salvo años puntuales. Es un nicho de mercado muy creciente, lo estamos viendo sobre todo en el aceite de oliva, como año tras año toda la producción pues que se elabora se vende de inmediato y unos precios muy superiores del convencional. No pasa con el viñedo, pero sí con otros cultivos como la almendra, que a pesar de las grandes bajadas, el ecológico no ha bajado prácticamente nada con respecto a los precios masos o el pistacho. Y yo creo que ese es el reto de los profesionales de la agricultura en esta zona y en otras, ¿no? Buscar aquellos segmentos o aquellos productos que empiezan a tener demanda en el mercado, que son más fáciles de manejar e intentar aportar un plus. Fernando, Tomás, ¿tiene futuro el viñedo de Castilla-La Mancha sin PAC? Sí, el viñedo de... Bueno, con dos matices. El viñedo de Castilla-La Mancha, donde hay agua sí, porque le da lo mismo la PAC que no, y además la cobra, y en Valdepeñas, como hemos estado en denominación de origen y seguimos estando en denominación de origen, no cobramos PAC. O sea, que la PAC, a esta zona concreta, la PAC influye relativamente poco, porque el olivar, cuando se aplicó la primera distribución de PAC, teníamos muy poco, nos dieron muy poco, como no somos cerealistas, nos ha contribuido muy poco, tenemos poco, y el viñedo, como no éramos viñedo de mesa, tenemos relativamente poco. Es decir, está muy bien y se llena la boca de cifras, pero hay que ver en la PAC cuánto va directamente al agricultor y cuánto va a los ayuntamientos, que es que dentro de la PAC va una parte a los ayuntamientos, y hay a veces que se llena la boca diciendo que va a un reparto a la agricultura y gran parte de cuartos va a los municipios. Y a lo mejor hay que empezar a hablar claramente que si es de cuartos para los agricultores no son cuartos para los municipios, porque se gastan y no colaboran ni contribuyen a nada para la agricultura. A nada. Importante lo que comentas. Antes de pasar al intermedio, tu comentario al respecto de la PAC. El futuro del viñedo de Castilla-La Mancha, ninguno, cero. Yo no lo veo futuro ninguno, por el tema de que, pues eso, las producciones, estamos abocados a producir cada vez más, los recursos son los que son, el agua es el que es, y el futuro de Valdepeñas yo lo veo claro con nuestra denominación de origen en marcha, sin las luchas intestinas que se han tenido hasta ahora, y este año se ha visto claramente que fuera de la denominación de origen hace mucho frío, que los precios fuera de la DO son los que son. Y ya yo creo que ya la gente está un poco harta de nosotros de decir que estamos vendiendo la uva al precio del año 70, pero es que es así. Ahora si quieren la segunda parte, por terminar y por cortar, hablamos más directamente del tema. Pues estamos hablando en la tertulia de Asturias de Televaldepeñas, haciendo balance de lo que puede ser la próxima campaña de aceituna, que ya en las almazaras se está iniciando con entregas muy puntuales y en días dispersos. En unas semanas se generalizará ya en noviembre esa campaña y se prolongará hasta finales de enero. Y a vuelta de que dediquemos unos minutos a visitar empresas, vamos a hacer balance de lo que ha sido la vendimia 2020, peculiar como pocas, y de esas elecciones o renovación de cargos en la denominación de origen Valdepeñas, donde la problemática, el enfrentamiento, la polémica, pues son moneda de cambio habitual, se han convertido en rutina. Valga comentar, solo como anticipo, que los presupuestos generales de la denominación de origen Valdepeñas para 2020 se han aprobado en octubre. Poco que añadir. Lo dicho, unos minutos de publicidad y regresamos de inmediato.
Seguimos hablando de actualidad agraria en esta tertulia de Televaldepeñas. Acabamos de dedicar la primera parte del programa a comentar lo que puede ser la próxima cosecha de aceituna en nuestra comunidad, en nuestra localidad y también a nivel global, y hemos hecho grandes análisis de globalización en lo que es la industria del aceite de oliva. Y ahora vamos a pasar a pocas fechas, una semana apenas, de que hayamos agotado la campaña de vendimia, pues hacer un pequeño balance. Yo empezaba el programa también comentando que la venta a bodegas de uva registrada en la denominación de origen Valdepeñas han sido 108 millones de kilos. Hay una parte de uvas de variedades blancas que han sido 36 millones de kilos y 72 millones de uva tinta, pero también tenemos que recordar que en este último periodo pues se han incrementado por decisión de la denominación de origen y con la connivencia de la Administración autonómica competente en la materia, el incremento de los rendimientos en las hectáreas. Ha habido un 3 millones de kilos de uva más que en la campaña anterior, en términos lineales, en términos absolutos, y yo pregunto a la tertulia en qué medida esa aprobación del incremento del rendimiento ha podido influir, porque a lo mejor estábamos hablando de una bajada de cosecha. Solo aclararte un pequeño matiz, y es que ese incremento de rendimiento ya se produjo en la pasada campaña. O sea, estamos en Es términos la segunda homólogos. campaña. Sí, la segunda campaña. Pues deshecho el error, ¿en qué manera, en fin, cuál es el balance que hacéis de esta campaña? Yo lo resumiría con la misma producción que el año pasado. Menos cotización. Una caída de precios. Es decir, no hay justificación. Es decir, no hay justificación de caída de precios con la misma producción del año pasado. Si las ventas iban bien, porque además se ha reconocido que como se vende en alimentación, no hemos tenido merma de ventas, si eso es verdad, o si no que se desmienta, que se diga, pues ha caído, pues que se diga. Si se ha caído, que se diga, y si no se ha caído, pues no tiene justificación de que con la misma producción que tenemos haya la caída de precios que hay. ¿El cierre de la hostelería no es pretexto? Vuelvo a reiterar, si Valdepeñas vende su gran porcentaje en alimentación, y así es, y no ha habido caída de ventas, porque en alimentación, con la pandemia incluso, ha habido declaraciones que se ha incrementado la venta. Si eso es así, con la misma producción de uvas no hay justificación en la caída de precios. Evidentemente que en el canal Oreca se va a vender mucho menos, pero Valdepeñas no es su fuerte en este tipo de mercado. Luego entonces no hay mucha justificación para la caída de precios. Y sobre todo lo que no tiene justificación, lo miremos de la manera que lo miremos, es el precio de la uva blanca. Si la uva blanca tiene el mismo precio que fuera de la denominación, yo creo que hay que empezar a hablar claramente de sacar fuera de la denominación la superficie que está acogida de variedades blancas, puesto que si no es rentable, ¿por qué vamos a pagar una tasa? ¿Por qué vamos a estar fuera de las líneas de comercialización, de denominación de origen, y vamos a estar dentro del circuito? No tiene sentido. Entonces, si tenemos aproximadamente un 40% que está desprotegido, que habrá que achacarle a alguien la culpa en su momento determinado, porque esto lo llevamos 2 años atrás, no lo hemos llevado nunca, nada más que hasta ahora, pues si esto ocurre, algo habrá que hacer. No es normal contribuir, no es normal tener mayor fiscalidad para tener los mismos precios que si estuviésemos fuera de denominación. El año pasado hubo un descenso acusado, inicialmente en el inicio de la campaña, pero hubo una recuperación de precios y más o menos la gente se conformó. Este año no ha sido así, o se ha recuperado a lo largo de las semanas de vendimia mínimamente la cotización de la uva. Cero. Entonces, ¿cómo aguantados? Hay que diferenciar dos precios, que son los precios de nuestra denominación de origen y los precios de la uva de mancha o de mesa, como queramos llamarlo. Son fenómenos distintos. Efectivamente, los precios de la denominación de origen se recuperaron a raíz de las protestas de los agricultores, de las paralizaciones de la vendimia, y los precios de mancha han seguido uniformes. Entonces, yo sigo diciendo lo mismo. Si aquí pueden pasar dos cosas, o que vendamos más o que arranquemos viñas, o que sobra uva o vendemos más. Si no hay una limitación de las producciones, si no hay una limitación de las plantaciones, si por parte de nuestra Junta de Comunidades sigue creyendo que perder patrimonio vitícola es un desastre para la comunidad autónoma,
pues se van a seguir autorizando nuevas plantaciones, se van a ir incrementando los métodos de producción, porque si no, no podemos llegar a final de año con lo que cogemos de la cosecha, y si no hay una intervención decidida de la administración, de verdad que esto es imposible, porque a los monopolios solo le puede poner coto la administración, con precios en origen mínimos, que ya hay estudios de la Junta de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuánto cuesta producir 1 kilo de uva. Y de verdad, lo que yo estoy también ya muy cansado es de la batalla hemos perdido la campaña de la empatía con la sociedad, los agricultores. Llevamos 50 años diciendo esto y hemos perdido. ¿Tú te crees que en el año 2020, con lo que hay a nuestro alrededor, con la gente que se está arruinando, con los autónomos que están cerrando las puertas, los agricultores, estamos legitimados para venir a decir lo que vamos a decir ahora? La sociedad nos cree. Yo sinceramente que la batalla de la empatía la hemos perdido con la sociedad. De verdad. Los mensajes, a fuerza de repetirlos y repetirlos y repetirlos, no causan convencimiento, no causan convencimiento. ¿Que hay que movilizarse? Sí. Que hay que... pero claro, las movilizaciones también vienen pues mucho también del enfrentamiento, porque Valdepeñas, esta movilización que ha habido, que ha sido necesaria... Pero ha sido testimonial. Sí, testimonial, pero si hubiera habido un entendimiento en la denominación de origen Valdepeñas, hubiera habido, no un acuerdo de precio porque es ilegal, pero hubiera habido una sintonía para las tablillas ponerlas en otro nivel, como luego efectivamente se pusieron en el tinto. Y bueno, y la batalla del blanco que está perdida, como dice Fernando. Pero yo de verdad en ese aspecto sí estoy un poco desmoralizado. En la batalla esa del ánimo que puede generar en la sociedad nuestro discurso de los agricultores, siempre con el mismo tema. Yo creo que no, Tomás. Y tenemos un ejemplo, y corto y te dejo enseguida. Y el ejemplo lo hemos visto en las movilizaciones cuando el olivar. Es decir, ahí sin embargo sí se ha creado empatía, porque ha llegado el momento de decir, no se puede producir... un poco también a nivel local. Acabamos el año. Un poquito también a nivel local. Lo circunscribo también a lo que llevamos años repitiendo a nivel local. No, es que ya, Tomás, yo no sé si habrá empatía o no. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad, hasta los mismos agricultores, estamos un poquito hartos de todos los años repetir la misma historia. Esa es la cuestión, de que es un ciclo repetitivo, es como las antiguas cintas de casé que metías el cartucho y no parabas hasta que no la sacabas. Es un bucle. Fernando ha puesto el dedo en la llaga, y es una reflexión que a mí me gusta hacer. Por dar datos oficiales del Consejo, en el periodo 2015-2019 hemos pasado de comercializar 56,2 millones de litros a 2019 47,5 millones. 48 millones, sí. Eso supone un 18% de pérdida de ventas en el marco de la DEO. ¿Y en valor? Esos datos yo no lo manejo y la DEO creo que no lo maneja. Tampoco. Ni la Junta. No, pero sí me invita a una reflexión. Quiero decir que las medidas que se han adoptado en los últimos, en ese quinquenio dentro de la DEO, no han surtido los efectos esperados, o esas ideas no eran las apropiadas con respecto a la DEO, ¿no? Y seguramente incidiremos un poco más al final del debate. Siempre para hacer, cuando vamos al médico, cuando decimos pues el hecho de que ese médico haga un buen diagnóstico y el diagnóstico sea el correcto, le va a permitir recomendarnos bien pues cambios en los modelos de vida, en la alimentación, o prescribirnos el medicamento que nos hace falta. Yo creo que hay que conocer en profundidad el marco en el cual nos movemos en Valdepeñas. Afortunadamente es de las pocas DEOs que nos circunscriben o que nos rodean, que es capaz de comercializar prácticamente el 100% de la uva tinta que produce bajo el marco de la DEO. Pero también es cierto es que el 90% de esa comercialización está en el canal de la alimentación, donde se mueven grandísimos volúmenes de vino, pero con bajo valor añadido. Yo creo que fue un grave error cuando se modificó el pliego de condiciones y donde se proponía pues un incremento de la producción máxima amparada por hectárea, y donde se tomó una decisión política en vez de una decisión técnica de subir de forma uniforme todos los rendimientos sin tener criterios técnicos, porque fue un fallo enorme.
Fue un fallo enorme no empezar a diferenciar e intentar proteger un patrimonio que hemos perdido, que es el viñedo viejo, y dentro de esa modificación se podía haber hecho, pues para la elaboración, que lo están haciendo, yo me complace leerlo, el otro día lo leía en Rueda, que lo han hecho, pues vinos premium dentro de la DEO, y donde la edad mínima para que ese viñedo inscrito tiene que tener 25 o 30 años, y la producción máxima amparada rebaja más. Eso lo que está haciendo es una potenciación de la marca y de la zona. Afortunadamente Valdepeñas tenemos una industria que es capaz de vender. Lo que hay que hacer es fortalecer entre todos pues lo que es la imagen de Valdepeñas, y va con ese área, es decir, defendiendo al pequeño productor, defendiendo al viñedo de secano, defendiendo al viñedo de calidad. Antes Tomás apostillaba pues las ayudas que promovía pues la Junta de Comunidades, la de la vendimia en verde, y casualmente el viñedo o la uva que se ha destruido son los viñedos que más probabilidades tenían de ser de calidad, viñedo de baja producción y de secano. Entonces, yo creo que las decisiones que se han tomado en los últimos 5 años en el marco de la DEO no han sido las correctas, o no han alcanzado los objetivos que perseguían, y debe ser una reflexión para todos, porque si en 5 años hemos perdido casi un 20% de la comercialización, es un tema pues a estudiar. Perdonad, ¿esa pérdida de venta es vino que se ha vendido de menos o vino que se ha vendido de otra forma? Entiendo que se ha vendido de otra forma. Pero bueno, ese dato tampoco lo vamos a ver en la vida. Es algo que, bueno, que aquí vamos a saber un dato de comercialización cuando lo de la Junta... La intuición ayuda cuando ya hay veteranía. Es decir, vamos a ver, cuando una marca de protección no es rentable, se busca otra vía. Y aquí la Junta, es decir, aquí hay que empezar a decir las cosas, o por lo menos como yo la entiendo. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que si lo debatimos llegaremos a la conclusión de que no es así. Aquí la Junta le interesaba vender vino, aunque se produjesen en hectáreas, con 16.000 kilos. Y sacó una figura de calidad, si le queremos llamar de calidad, que son vinos de la tierra. Vinos de la tierra no llevan los controles que llevan los vinos de denominación de origen, pero son otro tipo de control. Pero es un desahogo. Es un desahogo, y puedes producir más y vas al mercado. Y vinos de la tierra, imagínate, vinos de la tierra de toda la comunidad autónoma, de Castilla. Bueno, un paraguas de calidad, producidos en Cuenca, que se parecen mucho a los producidos en Toledo, o los de Albacete, o los de Ciudad Real. Pues toman bajo el mismo paraguas. Y ahí jamás hay queja, ahí jamás se dice nada, y la producción 16.000 kilos hectárea. Que la gente interprete lo que quiera. Eso es una de las realidades que tenemos, y la gente va a vender, y se sale a vender. Pero un tema de los que yo estoy viendo con muchísimo peligro, y lo vamos a empezar a ver, yo creo que a partir del año que viene, y como no llueva más deprisa todavía, es que con la subida de rendimientos, el secano termina desapareciendo en Valdepeñas a la vuelta de 4 o 5 años. ¿Qué porcentaje es hoy por hoy el secano y el vaso respecto del total? Bueno, yo creo que el secano es el 90%, porque si no llueve los pozos que hay se van a quedar secos. Es decir, porque como tampoco ha llovido y son pequeñitos, o sea que no tienen mucho caudal, sigue habiendo todavía bastante. Es decir, sigue habiendo superficie. Yo no lo sé, ese dato sí lo tendrá la Junta, incluso el Consejo. Pero yo calculo que puede estar todavía en vaso más del 30% de la producción. Creo que de superficie, no de la producción. Creo que puede llegar ahí o incluso más. Incluso más. En espaldera hay más producción, pero también vamos a tener un problema. Muchas de las espalderas que se han puesto y que se van a poner, o que están en proyecto de poner, vuelvo a reiterar, si no llueve van a ser un desastre porque necesita más agua, hay mucha más circulación de agua y no va a haber producción. No van a poder tirar, y sobre todo se están poniendo muchas en tierras cansadas, que no lo mismo cuando la plantas en tierra virgen. Es decir, que aquí tenemos un problema que no se ha analizado en los 5 años atrás, sino simplemente se ha ido. Vamos a producir más porque las palderas producen más en los años de lluvia. En los años de sequía, pues a lo mejor vamos a tener verdaderos problemas. Vamos a empezar a tener verdaderos problemas. Y yo creo que también esto antes has tocado un tema de vital importancia, y es que durante 5 años se ha tratado de defender una producción que no tiene salida comercial en el marco de la DEO. Claro. Y eso es un error. Y has dicho muy bien que es la uva Iren, que lamentablemente del potencial productivo que hay apenas se comercializa un 5%, y hay que concienciar al sector de que si no se comercializa, que no tiene sentido o razón de ser estar, porque además pagamos y positivamente no solo que pagamos, sino que dotamos de herramientas al sector industrial para legalmente poder elaborar un 15% más uva o más vino tinto de que insisto, legalmente. Yo creo que, bajo mi punto de vista, las luchas intestinas que llevamos ya muchos años en el Consejo, en la sede de la DEO Valdepeñas, han impedido que Valdepeñas
lance un año y otro una campaña de promoción donde a nivel nacional podamos decir, no señores, nosotros somos los que vamos detrás de Rioja. Porque yo la semana pasada presencié en Logroño, en un supermercado de Logroño, donde solo había en el lineal de crianzas Riojas, y estaba el crianza de la bodega que patrocina el Viñal Valdepeñas, y estaba agotado. Y los Riojas estaban allí todos. ¿Por qué? Primero, porque ese crianza tiene una calidad y tiene un precio la mitad que el otro. Y como la gente, el consumidor no es tonto, lo compra porque sabe que es bueno y además es barato. Pero claro, eso hay que potenciarlo. Y entonces, mientras no relancemos el nombre de Valdepeñas, que se ha estado siempre tirando por el suelo, y la bodega, y luego algunas prácticas que hay que impiden que Valdepeñas sea la segunda denominación de origen en cuanto a calidad. Bueno, un inciso y continúa y abordamos la fase final, porque veo que os estáis opinando encima sobre el tema del balance de la DEO. Ahora pasaremos a ello. ¿Tú? No, que lo que iba a comentar, que campañas se han hecho. En la época de Gregorio, más del 30 y el 40% de presupuesto se lanzaba en campañas de promoción. Campañas sin continuidad no van a parar. Claro, el problema es cuando se está dentro del seno de la DEO, se está pensando en otra cosa y no se está pensando en la DEO. Cuando se piensa en otra cosa y no se piensa en la DEO, entonces no hay campaña, no hay continuidad, y todo lo que has estado haciendo hasta hace tiempo, pues se para. Voy a poner un ejemplo. Hace ya años, yo creo que estaba Gregorio todavía en el Consejo, se empezó con la Universidad de Castilla-La Mancha a hacer la zonificación de la DEO Valdepeñas. Ahora se ha vendido como que se ha hecho. No, si eso se empezó con Ramón Hidalgo. O sea, las cosas como son. Se empezó con Ramón Hidalgo. En el siglo XX. Del siglo XX. Continuó estando en nosotros, y además se lo sacamos a un banco que fue el quien lo financió. Se cortó porque hubo elecciones, quiero recordar, o el banco hubo un cambio, no me acuerdo exactamente lo que fue. ¿Fue Caja Castilla-La Mancha? No fue la Caja Castilla-La Mancha. Y se cortó, pero que había capacidad de continuar. Pues, chico, pues como eso ocurre todo, ¿no? Es decir, si no hay una continuidad porque se piensan otras cosas, evidentemente se va al traste. Y claro, y luego está que prácticamente todas las bodegas que tienen aquí en la DEO de Valdepeñas, pues en vez de invertir y apostar por la calidad de la DEO, de su vino de DEO Valdepeñas, van y compran las bodegas en Rioja, o las compran en Rueda, o las compran en Ribera del Duero. Sí, es política de empresa. No puedes entrar en eso. Pero si claro, es política de empresa, pero si el nombre Valdepeñas tuviera más valor añadido que el nombre Ribera del Duero, yo no me voy a Ribera del Duero a comprar una bodega, si potencio Valdepeñas. Pero como ese nombre se ha ido año y año, y lustros, se ha ido depauperando, se ha ido empobreciendo el nombre Valdepeñas, pues al final es más fácil comprar una bodega que ya tiene el nombre y tiene un prestigio y un marchamo de calidad, y un valor añadido, comprar la bodega, que potenciar lo que tengo aquí. Eso es entrar en un tema complicado, pero además no siempre ocurre eso. Hay cantidad de bodegas riojanas que han venido a La Mancha a comprar bodegas. Sí, bueno, vale. Es decir, que... Pero ¿tú crees que ahora mismo en el escalafón como prestigiosa está en a igual medida Ribera del Duero que Valdepeñas, o Rueda, o yo qué sé, o Albariño? No, es decir... No, Valdepeñas sí que ¿dónde está? Claro, no, vamos a ver. Señores, se nos van los minutos y quiero abrir la veda oficialmente. Balance del periodo 2016-2020 en la denominación de origen Valdepeñas, a un mes de que cambien los órganos de gobierno del Consejo Regulador. En mayo, si mal no recuerdo, además, alguien por la calle me dio la noticia de que el alcalde de Valdepeñas iba a ser el presidente de la denominación de origen. No sé si tiene memoria. Alguien sería, ¿verdad? Fuiste tú. Pues no lo Bien, esto es un periodo que iba a ser transitorio, de interinidad, de eventualidad, buscar a un político, un mediador, un hombre bueno, que apaciguase y normalizase. Se repetía la historia de dos décadas atrás, en el año 92, cuando pasó, en un momento un poco más abrupto, si cabe, esa figura de una comisión gestora. Quiero que analicéis qué han dado de sí para bien y para mal estos 4 años. Bueno, si hago un análisis objetivo en base a datos, pues es negativo. En cuanto a los datos oficiales que ha aportado, seguramente, es decir, es una de las pretensiones. Todas las personas que han estado, seguro que han intentado dar lo mejor de sí mismos, pues para que las cosas cambien y mejoren, pero con el dato objetivo de comercialización, pues evidentemente es un periodo negativo. Y donde seguramente, desde mi punto de vista, que es muy particular y personal, cuestiones que debían haber sido abordadas, como es
la potenciación de lo que es la marca no se ha hecho para nada, justo todo lo contrario, es decir, lamentablemente solo aparecemos en titulares por denuncias, por demandas y por cosas negativas, mientras que nuestros competidores reales día tras día sacan o publicitan noticias positivas de una nueva calidad de vino que han hecho, un reconocimiento, cualquier cosa, ¿no? Entonces, o se cambia esa dinámica o lamentablemente el futuro pues no es nada halagüeño pues para lo que es la marca global de la DEO Valdepeñas. La cuenta de resultados y la conflictividad no avalan la gestión. No. El titular. Sí. Punto de vista. ¿Coincides? Sí, y yo incluso... ¿Amplías? Incluso, sí. Vamos a ver, entraron, la gestora entró para 2 años y hasta 4. Es decir, ya empezaron a no cumplir. ¿Eso también pasó en el año 92? Se estuvo 6 meses, más. No se estuvo más. 6 o 7 meses más, no se estuvo mucho más. Cuando Antonio Salinas estuvo. Sí, pero hasta que Estamos llegó hablando- Antonio Martín Peñasco... Sí, 2 años creo que estuvo, 2 años o 2 años y algo más. No se alargó mucho más en el tiempo, es decir, estuvo un periodo y no se salió de la manera que se ha salido ahora. Se salió con elecciones de verdad, pero bueno, es otro tema. Sí, se votó. Una cuestión, se entró teniendo, por poner ejemplos, ¿no? Claros, se entró teniendo un presupuesto con las tasas para no cobrarlas a los agricultores y lo primero que se aprobó fue recuperar las tasas del año vencido para cobrarlas a los agricultores. La primera historia que hicieron. Se entró para 2 años, han estado 4, se entró para apaciguar todo el tema y se ha terminado yendo las organizaciones con abogados a las reuniones, eso ya indica pues conforme está el panorama, y al final se llega a un consenso diciendo que hay elecciones para no haber elecciones, sin entrar, porque ya lo valora Gregorio, a la caída de precio de venta de volumen de vino. Y sobre todo, es un tema que yo creo que aunque los agricultores tenemos parte de culpa, han sido consentidores que desaparezca de protección el 30 y tantos % de la superficie valdepeñera, que es el aire. Es un dato que se nos va a escapar y que quizá viene al pelo que lo plantee. No tengo el dato fresco, pero tradicionalmente se hablaba de 3.000 productores largos acogidos a la denominación de origen. Esos 108 millones de kilos de uva de la cosecha de 2020 los han aportado 2.500 viticultores. O sea, que quiere decir que han desaparecido 500 viticultores. no. Que mucha gente que tiene viñedos inscritos O en el también, marco de la DEO, Se han dado de baja. Sí. no. O no han llevado uva. Entregan La la uva uva como- no entrega la uva con el marchamo Claro, de DEO. calidad Sí. o de DEO. La vende Entonces, por- sobre todo Sobre todo viticultores que tengan viticultores que tienen variedad blanca, pues variedad de que no blanca, tienen pues una... la entregan como mesa. Así que como se ha quedado sin protección, ¿para qué? Pues es que no que tenga protección, es que no tiene una comercialización. Sí, pero Gregorio, vamos a ver. Si analizamos, si utilizamos un 15% de variedades blancas, Es que no se utiliza. un 15% de variedades blancas para utilizar para tinto. Pero es que no se utiliza. No lo tengo yo tan claro. Pues yo sé. No lo tengo yo tan claro. Y si luego salen 6 o 8 millones de litros, pues se necesitan 12 millones de kilos de uvas. Es decir, si hacemos la parte que se pueda utilizar... Pero es que parte de una premisa incorrecta. No hace falta, Fernando. Bueno, yo tengo mis dudas. Yo tengo Pues yo sinceramente mis dudas. Pues te las quito. Porque te voy a decir una cuenta más. Para tener vinos en reserva se necesita cosecha y media guarda. Y en Valdepeñas no hay cosecha y media guarda. Hay más de 107 millones Cosecha y media guarda. Yo de- te digo de el litros dato. de Yo te digo situaciones. cosecha y media guarda. Según Si datos tú- he leído, ¿eh? Si tú te vas a eso, tú necesitas tintos en cantidad. Ya, pero Vale, con, decir que- con un volumen de 72 millones de kilos de uva tinta que estás elaborando a un 70% de Estás rendimiento hablando de transformación. 47... Los cálculos matemáticos 50. creo que no le interesan mucho a los espectadores. No, si es más sencillo, no, 70, Tomás, por cerrar la cifra. 70 millones de Sí. kilos de uva tinta dan 48 millones de litros de vino. Pues Sí, aproximadamente. son Ya temas- está, no hay más. Son temas para Eso es para que la gente se haga una idea. 70 millones, 48 millones de litros de vino. El año que pasemos más de 48 millones de litros de vino tinto, pues no da 70 millones de kilos de uvas. Los 40, Esa es en el los tema. 47 está englobado la elaboración de rosados y la y comercialización y de blancos también, con lo cual realmente tintos se están comercializando en torno a 43-44 millones. Se nos Como escapa vivo un tema. Cierto que los grandes operadores de la DEO Valdepeñas nunca han sido amigos de partir peras, pero su relación y su enfrentamiento se han endemoniado y se han envenenado. Entonces quisiera que valoraseis ese factor, que creo que es influyente, es determinante, en qué medida ha afectado a que este periodo no haya sido el optimista que hubiésemos deseado.
Pues hombre, que aquí partimos siempre de la historia, que siempre los enfrentamientos se han producido entre los dos sectores, productor y elaborador. Ahora, para enquistar más el tema, se añade también dentro de la misma trinchera ya hay pelea. Para que sean las luchas más intestinas todavía. Temas de mercados que se llevan a la mesa de la DEO. Y en cuanto al balance, pues por desmoralizador, lo que he dicho antes. Aquí nuestra DEO tiene que sobrevivir sí o sí, ¿no? Porque vamos, si no, los agricultores, con los precios que se está pagando la uva tinta fuera, vamos, no tenemos futuro ninguno. Pero es que, al contrario, digo lo mismo, es que toda la uva tinta que le llevas, acogida a la DEO, toda la compran. Entonces, y la sobreprecian, aunque esté mal empleada la palabra, que a lo mejor hasta me la he inventado. Entonces, pero entendido. tenemos que entendernos los sectores, y tenemos que potenciar la denominación de origen, porque si no, no vamos a ningún lado. Pero por otro lado, pues eso, cansado, porque yo creo que la sociedad de Valdepeñas, fíjate tú que cuando empezaron las movilizaciones, decía la gente, otro año más, pero si las últimas paralizaciones de vendimia fueron hace 5 años, pero fíjate en la retentiva de la gente, que pronto pasa el tiempo. Hubo un conato en 2019. Pero poco, pero bueno, la otra día, hace ya 5 años, pero bueno, que es igual que yo creo que la batalla de la simpatía con la sociedad de Valdepeñas la hemos perdido totalmente, y la gente está ya muy harta de... Se han hecho las voces, la gente en la calle, ¿no? Sí, lo demás de los sectores. Pero Tomás, de todas formas hay que pensar que es una batalla que la tenemos que hacer los agricultores. Es decir, al que nos duele es al agricultor, no es al valdepeñero en sí. Es decir, aquí cuando los funcionarios, por ponerte un ejemplo, le congelan el sueldo o le bajan, el resto de la sociedad no va a defender a los funcionarios. Pues esto nos pasa a los agricultores. Es decir, que al final, si no lo movemos nosotros, no va a venir nadie a movérnoslo. Yo, por responder un poco a la pregunta, aunque te tiraré un balón fuera, simplemente invito a una reflexión. Sabemos que lamentablemente en la localidad hay muy pocos operadores que comercializan bajo el marchamo de DEO Valdepeñas, pero sí es cierto que 3-4 de los principales están haciendo grandes inversiones en la localidad y otros que no lo están haciendo. Es una respuesta cierto, inteligente, de decir quién está apostando realmente por lo que es la marca y el paraguas de la DEO y quién no. Independientemente de a quién se suben las protestas o a quién con quién se solidaricen. Acabamos, y aunque pueda parecer ocioso, hay hipótesis, hay porra sobre el nuevo presidente de la DEO o presidenta. Bueno, es que no hemos hablado de las elecciones, de las no elecciones. Quiero decir, es que no hemos hablado de ese tema, porque creo que... Repasamos rápidamente, para el órgano de la Junta Directiva, ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, tiene que designar a 2 representantes, la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas tiene que designar 1, la Unión de Pequeños Agricultores tiene que designar a 1 vocal, las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha a 1 vocal, la Asociación de Maestros Bodegueros, que son las bodegas pequeñitas de la DEO, tiene también un representante, a Vival, y aquí abrimos paréntesis, Bodega Los Llanos, tiene que designar también a un representante, y a Sevi Valdepeñas, liderada por Félix Solís Avantis, pues tiene que designar a 3 representantes. Si pasamos a la asamblea, multiplicamos por 2, básicamente. Claro, sí, pero donde yo voy es que eso no son elecciones, es decir, aquí estamos hablando de una designación directa. Estamos hablando de un tema súper importante, que es la representación de los sectores, y aquí no hay nadie que decide sobre el sector. Es decir, aquí hay organizaciones que se están ellos apropiando de que son los representantes de... Si hablamos de que hay 2.300 agricultores que han llevado uvas a la denominación, si comparamos la afiliación agraria, que no es superior a la de la sindical, pues estaremos aproximadamente en un 16%. Si hablamos de un 16% sobre 2.000, estaríamos hablando de 300 agricultores que están afiliados a 3 organizaciones agrarias en principio. Y esos... No, pero eso es una falta de no, pero y de sí, ¿dónde voy? Esto, si fuesen elecciones libres, a lo mejor cambiaba la representatividad, porque ellos dicen que tienen esa representatividad. ¿Quién se la ha dado? ¿Quién se la ha dado? Es que si no, ¿cómo no lo hacemos? Pues elecciones. Bien, pero... Claro, si es que aquí lo que hace falta... Se seguiría presentando a Saja, UPA, COAG, etcétera. O más gente. Seguramente más gente. Pues a lo mejor el pecado está de esa más gente que no se presenta. Seguramente más gente. No, es que había más gente que se ha querido presentar y no la han dejado.
Es decir, aquí parece que hay un monopolio de organizaciones que les da miedo ir a elecciones puras y duras. Y de hecho, un gran problema que tiene el sector agrario, uno de los grandes problemas que tiene el sector agrario, es que no ha habido elecciones en él. El sector agrario no ha tenido elecciones. O sea, siempre son los mismos que van a las mesas de negociación, siempre son los mismos que están en la representación de Bruselas, y eso trae como consigo que siempre son los mismos dirigentes y que duran 40 años. Si hubiese elecciones, pasaría como los partidos políticos. Cuando uno pierde, el cabeza del partido va fuera. Pues lo mismo ocurre en el tema. Como no hay elecciones, pues aquí estamos. Y es un problemón que siga habiendo la misma representación, porque si las organizaciones, las que hay, nombran a los mismos, el problema va a ser el mismo. Porque los miembros de la denominación es la organización, no la persona. Es que aquí estamos confundiendo, estamos queriendo engañar a la gente que con la persona no. El miembro del Consejo es la organización, que te designa hoy uno y mañana te puede designar otro. Es que poner la fecha es una tontería. Ayer, mañana o dentro de 5 días pues se puede nombrar. La dinámica va a ser exactamente la misma. Pero no solamente eso, que el nombrar a un representante lo pueden hacer hoy, mañana, pasado y dentro de 15 días. No hace falta poner una fecha. Se puede cambiar en el momento que ellos quieran. Es decir, hasta para cada reunión. Es que aquí yo no sé cómo se ha planteado esto, y además dicen, elecciones, mentira, no hay elecciones. Y hombre, yo entiendo que una denominación con prestigio, y si la queremos prestigiar, hagamos lo que Rioja, acreditación. Y acreditación es cada organización representará lo que realmente tiene capacidad de representar. Pero eso es decir, yo represento este porcentaje, pero ¿eso quién lo dice? ¿Es de recibo que un alto cargo técnico de la denominación de origen La Mancha ocupe una vocalía en la denominación de origen Valdepeñas? No. Y que haya estado estos 4 años representado al sector agrario por gente que no es de Valdepeñas, con intereses en La Mancha, y que la gente saque la conclusión que quiera. Reitero, hecha la lectura por parte de Fernando Prieto, ¿puede tener ya nombres, apellidos y rostro el nuevo presidente, presidenta? Creo que va a haber, y presumo que puede haber ciertos problemas todavía ante eso. Creo que puede haber ciertos problemas. ¿Seguirá el alcalde entonces? No, yo no estoy diciendo que seguirá el alcalde, estoy diciendo que puede haber problemas porque hay una organización pequeñita en Valdepeñas que quiere presentarse y no sé por qué razón lo quieren vetar y habrá que verlo, porque habrá que pedir la representatividad que hoy está en el Consejo, si realmente está presentada. A lo mejor no está pequeñita. Quiero decir, si en este momento, cuando vayan a acreditar, si de verdad en las últimas elecciones, si se toma como referencia eso, si se presentó, si no se presentó, pues a lo mejor no puede estar. Y entonces, ¿cómo va a ser esa dinámica? Y si no, pues acreditación, que creo que es lo más justo. Es decir, aquí no sé por qué la democracia, que creo que es uno de las manifestaciones más sanas dentro de un país como este, no se quiera plantear, no se quiere hacer. Yo es que la verdad cada vez lo entiendo menos. No sé por qué un órgano de este tipo no quiere que haya una libertad de votación. No lo entiendo. Te veo implicado, Fernando. Claro, porque yo creo que ¿Vais a ser capaces o no va a ser posible que haya hueco para una organización si más? De mí dependiese, de productores de uva de Valdepeñas, claro. Si de mí dependiese, tendría que haberla. Y yo trataría de luchar porque lo hubiese. Que tampoco quieren dominar el Consejo, si lo que quieren es tener una representación ahí distinta a la gente de fuera. Basta simplemente, que haya gente de Valdepeñas. Es que además esas representaciones de las que hablas llevan toda la vida. Claro, o sea, que siempre has sajado el otro una y el otro. Y luego, por parte del otro sector igual. Habría que hacer una nueva remodelación, dejar hueco abierto a posibles candidaturas que se pudieran presentar y sobre todo meter la papeleta. Vamos, que si no metemos la papeleta, aquí quién elija a quién. Vamos a ver. Yo no sé, a Gregorio, a Tomás y a mí nos van a representar gente que a lo mejor no estamos en esas organizaciones, o a lo mejor sí, ¿no? Pero decir que no sé, la base de una democracia, yo creo que la papeleta en la urna, no sé. O que yo le doy mi representatividad, mi sectaria se la doy a este porque quiero que me represente. ¿Por qué me van a representar estos? Por lo que conocéis de las demás denominaciones de origen de vino de Castilla-La Mancha, ¿el sistema de representatividad es exactamente el mismo que en Valdepeñas o se vota? En La Mancha se ha hecho así, pero porque, vamos a ver, se puede llegar a esta conclusión si todas las organizaciones que quieren participar llegan y se ponen de acuerdo entre ellas. Es decir, si mañana Tomás está en una organización, Gregorio en una y yo en otra, y no hay nadie más que se quiera representar, pues decir, antes de esto, pues como no quiere presentarse nadie más, pues si nos ponemos de acuerdo representamos. Bien, eso ocurre en Mancha. Pero si nos comparamos con una de las más importantes, y de hecho queremos ser Rioja, que tiene prácticamente los mismos que nosotros, Rioja acredita cada 4 años como Dios manda. En el resto, Méntrida, pues es que Méntrida es lo que es decir, Manchuela. En fin, quiero decir, pero Valdepeñas, que si queremos seguir siendo el abanderado de Castilla-La Mancha en cuestión de vinos y en cuestión de representatividad como tal, como sector vitivinícola, creo que además la Junta aquí se debería de implicar, no evadirse como se está evadiendo, y aquí debería de haber acreditaciones. Y el que más chifle capa ahorra.
Fernando, está claro el mensaje, nos estamos yendo de minutos y yo quiero alguna aportación más o algún apunte final de Gregorio y de Tomás. Estéis servidos. Ninguna. Pues muy agradecido, Gregorio López de Lema, por habernos acompañado en esta primera. Un placer. No será la última. Ves que te llamáis, digo, una cosa que puedas. Acompáñanos si Siempre que quieras. pueda estaremos. Tomás López Fernández. Gracias. Muchas gracias A vosotros. a ti y Fernando Prieto, pues lo dicho, muy agradecido por siempre tu disponibilidad hacia Televaldepeñas y a los telespectadores pues emplazarles a una nueva tertulia de actualidad dentro de 7 días. Hasta luego, buenas noches.